Yo voy a hablar un poquito de lo que es cómo ha ido evolucionando y cómo hemos creado nuestra unidad de prevención secundaria de fractura con un modelo FLS. Esta será mi guía, un poquito hablar de prevención secundaria, la génesis de los modelos FLS, cuál es la estructura, cuáles son los indicadores de excelencia para conseguir una estrella de la IOF y algún comentario final. En cuanto a la prevención secundaria de fractura, pues tenemos, hace un par de años, la IOF hizo un documento sobre la situación de la fractura en España, que me imagino que conocerán, y en el año 2017 se produjeron 330.000 fracturas con un coste superior a 4.200 millones. Esto dimensiona el problema de la osteoporosis. Y lo que es importante es que muchas de estas fracturas no llevan tratamiento. Y sabemos que el mayor predictor de nuevas fracturas es haber padecido una fractura previa. Así, en este estudio ya un poco antiguo, desde el año 2000, se veía que haber padecido una fractura vertebral multiplicaba por casi 4,5 la posibilidad de una nueva fractura vertebral, pero también por un 2,3 el tener una fractura de cadera. Posteriormente, en el estudio GLOW del 2012, este valor llegó hasta multiplicar hasta 7 la presencia de una fractura previa para tener una nueva fractura. También sabemos un estudio reciente muy interesante que se hizo en los países nórdicos sobre un grupo enorme de mujeres, que el 34% de todas estas fracturas se producen en los 2 primeros años. Por lo tanto, tenemos una ventana de oportunidad importante en esos 2 primeros años para tratar a estos pacientes. Pero según el estudio de la IOF, el 72% de estas mujeres no reciben nunca tratamiento después de las primeras fracturas. ¿Y por qué? Pues por una parte la culpa la tenemos los médicos, no conocemos el riesgo de fractura, no creer en el balance en riesgo-beneficio de los tratamientos, no entender el riesgo de nuevas fracturas o el miedo a los efectos adversos por parte del paciente. Y un problema fundamental, importante, que yo creo que con el FLS se ha ido resolviendo, es la falta de conexión entre la fractura primaria y especializada. Entonces voy a hablar un poquito de los modelos de la génesis de FLS. Bueno, este estudio es clásico, me imagino que lo conocerán, es un estudio de Ganda del 2013 sobre 44 estudios para ver cuál era el mejor modelo de prevención secundaria de fractura, y él lo dividió en 4 modelos, el tipo A, el tipo B, el tipo C y el tipo D. El tipo A se encarga de todos los procesos, identificar, investigar, tratar y seguir al paciente. El tipo B es similar, pero ya el tratamiento no lo inicia el modelo, lo inicia el médico de atención primaria. El tipo C solo se limita a educación del paciente, y el tipo B, el tipo D da una serie de consejos generales. Lo importante de estos modelos es que el tipo A y B tienen un coordinador de enlace de fractura que normalmente, aunque después en la revisión que se hace en el mundo a veces son becarios, pero normalmente, becarios médicos me refiero, normalmente son enfermeras quien lleva la coordinación del modelo. El modelo el A y el B son los que se llaman Fracturation Service o servicios de enlace de fractura, y son coordinados por enfermera. Como después nosotros veremos, nosotros tenemos un modelo B porque el tratamiento no se inicia en la unidad de fracturas, se da una recomendación al médico de cabecera, una mezcla con modelo A porque hay ciertos pacientes que los complicados sí pasan a nuestra consulta. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del FLS? La búsqueda de casos, la evaluación según la evidencia, estratificar el riesgo de estos pacientes de nuevas fracturas, identificar las causas secundarias de osteoporosis, fundamental el inicio de tratamiento siempre de acuerdo con guías o recomendaciones nacionales o internacionales, y fundamental también mejorar la adherencia. Entonces, ¿qué han conseguido los modelos FLS? Aumentan la realización de densitometría, inicio de tratamiento y la adherencia, disminuyen, está confirmado, las nuevas fracturas, mejoran o disminuyen la mortalidad y son coste efectivos. Estos son las diferentes sociedades científicas, tenemos la SER, tenemos la EXPEO, tenemos la inglesa, tenemos la americana, y todos ellos coinciden que el modelo de prevención secundaria de fractura ideal son el modelo o los modelos FLS. ¿Cuál es la estructura de un FLS? Voy a contar ahora ya nuestro modelo. Entonces, este es el Hospital Universitario Dr. Negrín, es un macro hospital, es el mayor hospital de Canarias. El modelo, el servicio de reumatología, estos son los integrantes de nuestro servicio, y aquí están los integrantes de la unidad de metabolismo óseo, después hablaré de cada uno de ellos. Bueno, el servicio de reumatología se creó en el 87 en el antiguo Hospital del Pino. Posteriormente, en el 99, nos trasladamos al actual Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. El hospital tiene 620 camas hospitalarias de ingreso, sin contar las camas de reanimación, intensivo.
un área, o sea, trata un área de 400.000 habitantes, que es toda el área norte, como lo ven aquí, toda el área norte de la isla, y tiene 22 zonas básicas de salud. El servicio de reumatología actualmente tiene 10 adjuntos, 4 residentes, tenemos 6 camas de hospitalización y tenemos consultas y unidades, como todos los servicios de reumatología, inflamatorias, metabólicas, uveitis, reumatología intervencionista, riesgo cardiovascular. Y con técnicas, como técnicas contamos con la ecografía, el microscopio, la capilaroscopia, y una cosa muy importante que nos ha ayudado mucho al desarrollo de nuestro FLS, que es contamos con la densitometría. Nosotros realizamos la densitometría como servicio central para toda el área norte de Gran Canaria, lo que nos ha facilitado el FLS. La unidad metabólica ósea se creó en el año 2000, consta de 2 reumatólogos, el doctor Naranjo y yo, 2 enfermeras, Amparo Molina y Vanessa Hernández, un técnico de radiodiagnóstico y una auxiliar administrativa que gestiona todo el papeleo de la unidad. Y como recursos materiales tenemos 2 consultas monográficas semanales, tenemos un Dexaologic. Hemos hecho hasta la actualidad aproximadamente unas 56.800 estudios desde que empezamos a trabajar con él, como he dicho, para toda el área norte de Gran Canaria. Además tenemos ultrasonido de calcáneo, que realmente solo lo usamos para filtro, porque se nos desbordó la densitometría, y el ultrasonido por lo general es gente que no tiene criterio de hacer una densitometría. Tampoco queremos negar la densitometría, pero estos pacientes pasan por un screening, se les hace un cuestionario, o si el cuestionario tiene algún factor de riesgo mayor o tiene una fractura, se les pasa al densitómetro. Tenemos una base de datos protocolizada y un hospital de día polivalente para tratamientos parenterales como es el zoledronato. Posteriormente, en el año 2011, como ya veremos, empezó a funcionar, empezó el germen de la unidad de fractura, que en nuestro caso el FLS se llama unidad de fractura multidisciplinar, y en el 17 lo último que hemos incorporado es la consulta telemática no presencial. Entonces, cuando un paciente llega a reumatología, a la unidad de metabolismo óseo, tiene 2 opciones, o de atención primaria o de atención especializada, se nos hace la consulta reumatología. Por un lado, puede ser una consulta directa a pruebas especiales, ahí le hacemos la densitometría o los ultrasonidos, siempre valorando individualizadamente cada petición y remitiendo al paciente a uno u otro. Y por otro lado, se nos puede hacer una interconsulta directa a metabolismo óseo. Ahí se hace también una valoración individual de todas estas interconsultas, se revisa la historia clínica, si tiene DEXA previa, los factores de riesgo de FRAX, y ahí el paciente puede seguir 3 caminos, o a la consulta de metabolismo óseo, que la llevamos el doctor Naranjo y yo, o hacer una respuesta online, perdón, que también la comentamos Antonio Naranjo y yo, o ir a la unidad de fractura directamente, a la unidad de fractura ambulatoria, que la lleva Amparo Molina, la enfermera. Bueno, ¿en qué consiste la unidad de fractura nuestra? Pues fundamentalmente es una unidad de fractura coordinada por 2 enfermeras. Tenemos la gran suerte de tener 2 enfermeras en nuestra unidad, y lo que hacemos con un grupo multidisciplinar, básicamente con 2 reumatólogos, pero a lo largo de los años hemos incluido médicos de atención primaria que desde el principio colaboran con nosotros y se han ido añadiendo especialidades. Trabajamos con traumatología, unidad de raquis, rehabilitación, geriatría, análisis clínico y radiodiagnóstico. Lo que hacemos es lo que hace un FLS básica, que es identificar, investigar, intervenir y, importante, hacer un seguimiento de estos pacientes. Bueno, tenemos 2 periodos. En el primer periodo, en el 2012, empezamos con pacientes ambulatorios, con la primera enfermera, y empezamos a ver fracturas. Y se nos ha añadido, a partir del 2016, un segundo periodo donde además vamos a la planta con una segunda enfermera para captar fracturas de cadera. Vamos a hablar del primer periodo. Pues la formación y la organización empezó en el 2011. En ese momento se hizo una formación a los médicos de atención primaria de nuestra área. Se seleccionaron las 22, se fueron a hacer sesiones presenciales a las 22 zonas básicas de salud. Allí se hizo actualización de osteoporosis, se contó lo que era un FLS, se contó nuestro FLS, se habló del flujo de pacientes desde el hospital, cuando ya pasaban del FLS a médicos de atención primaria, se consensuó con ellos el tratamiento, se les enseñó el informe que les íbamos a mandar, y se les facilitaron canales de comunicación con nosotros por si tenían algún problema con este tipo de pacientes. Todo esto fue con el apoyo de la Gerencia de Atención Primaria. También el servicio, la unidad se presentó a traumatología y a la unidad de geriatría. Se formó una enfermera que teníamos desde hace muchos años, que ya había trabajado con osteoporosis, pero se formó específicamente en la FLS. Se creó una base de datos específicas para el FLS.
se presentó al comité ético y solicitamos y se nos dio una beca del Instituto de Salud Carlos III. Pues vamos a empezar ya cómo funcionamos. Bueno, el paciente cuando llega al servicio de urgencia, esto empezó a partir de marzo del 2012. Cuando llega al servicio de urgencia se hace una recogida de las fracturas por el código CIE-10 de enfermedades y se coge, antes lo hacíamos manual, ahora lo hacemos, el doctor Naranjo hace una recogida, el servicio de codificación le manda mensualmente una recogida de todas las fracturas que llegan al hospital durante cada mes y la enfermera ahí hace el primer screening. Lo que hace la enfermera, que sería el proceso de captación, es ver las altas que ha habido en el servicio de urgencia de este listado. Son pacientes, por supuesto, de más de 50 años, hace un filtro del listado, por si el paciente se revisa la historia clínica, hay alguna contraindicación por la que no pueda venir a la unidad de fracturas, y se excluyen aquellas fracturas traumáticas, ingresados, pacientes dementes, o fracturas patológicas o éxitos. Y ya nos ponemos en contacto con ellos vía telefónica. Ahí se vuelven a pasar, ya hablando con el paciente, los criterios de inclusión, que son todas fracturas mayores de 50 años en cualquier localización, excepto fracturas de la cara, costillas, huesos de manos y pies. Se miran los criterios de exclusión, que serían las mujeres antes de la menopausia, fracturas patológicas, una incapacidad funcional severa o cualquier patología grave que impida que el paciente venga o que pueda recibir tratamiento. Se le explica, se le informa del estudio y se le asigna una cita. O sea que la captación inicial de nuestra FLS fue a partir del listado de servicio de urgencia. Pero con los años hemos ido ampliando de tal manera que actualmente no solo nos llegan a través del servicio de urgencia, sino que llevan pacientes del servicio de traumatología que nos mandan pacientes desde la unidad de RAQI, desde el servicio de rehabilitación, los médicos de atención primaria, tenemos un flujo bidireccional donde ya mandamos nosotros a ellos, pero ellos también nos mandan a nosotros fracturas, fundamentalmente fracturas vertebrales que descubren en radiografías simples, y también desde el servicio de radiodiagnóstico pues nos mandan listados de pacientes que al hacer una técnica ven que hay una fractura y nosotros seleccionamos esos listados y los llamamos a ver si cumple criterio para añadirlos a la unidad de fractura. Posteriormente, la enfermera coordinadora, el paciente llega a la consulta, firma el consentimiento, se hace la densitometría, se le calcula el FRAC y se mete en la base de datos. Quería comentar que hemos añadido recientemente dos técnicas a nuestro densitómetro. Uno es el TBS, que es un tema de calidad ósea, que tiene valor fundamentalmente para osteoporosis secundaria, y el más reciente, que llevamos un año con ello, es haciendo la morfometría vertebral, porque no hacíamos radiografía, porque era difícil coordinar las placas cuando el paciente venía, porque todo el circuito se realiza en un día, los miércoles. Y esto nos ha ayudado a ver que hay pacientes con fractura oculta, que lo que hace es subir un escalón en el tratamiento. La verdad que más del 25% de los pacientes, cuando le hacemos, que vienen por otra fractura periférica, le hacemos una morfometría vertebral y encontramos fractura oculta que nos hace subir un escalón de tratamiento. Bueno, pasado este punto, la base de datos, un poco comentar, es una base de datos propia, es un FileMaker, una base de datos muy intuitiva con la que podemos trabajar y sacar muchos datos. Entonces, en esta base de datos tiene una serie de pestañas donde podemos ver la hoja basal de enfermería donde se recogen todos los datos. De aquí sacamos los informes para el médico y para el paciente, la encuesta de seguimiento. Tenemos también, si el paciente se refractura, puede incluirse también en esta base de datos. Y también hemos incluido una pestaña de riesgo de caída porque le pasamos un cuestionario de riesgo de caída. Aquí está, cogemos medidas factores generales del paciente, todo tipo de fractura, edad, etcétera. Se calcula siempre por factores de riesgo de FRAC añadida a la densitometría. Se hace evaluación de tratamientos previos, muy importante, a ver si el paciente ha seguido no tratamientos previos. Además, también se valora otras patologías que puedan contraindicar el tratamiento, como los problemas esofágicos, paralobifonato, insuficiencia renal, etcétera. Y también hacemos, como he dicho, un cuestionario de caída, que después veremos. Y después, posteriormente, cuando el paciente se va de alta, se hace una encuesta telefónica a los 3 meses para ver el cumplimiento y después ya cada 6 meses. Bueno, la enfermera, ¿qué hace cuando ya tiene todos los datos del paciente metidos en la base de datos? Pues medidas no farmacológicas con mucho material gráfico, hemos incluido las recomendaciones de odontología que ha sacado la Sociedad Española de Reumatología, por el problema que tenemos con el tratamiento y los dentistas de bifosfonatos y denosumab. Ella hace hincapié en lo que es el ejercicio, la dieta y fundamentalmente en prevención de caídas,
y también explica, no pauta, explica el tratamiento. O sea, la enfermera no inicia tratamiento, porque ya hemos dicho que nosotros solo una pequeña parte iniciamos tratamiento. La enfermera da unas recomendaciones en el informe, que es valorado también por nosotros, por el doctor Naranjo y por mí. Entonces se hacen unas recomendaciones en el informe de tratamiento con el que hemos consensuado previamente con el médico de atención primaria en las reuniones previas que tuvimos. Bueno, ¿y qué recomendaciones de tratamiento? Pues hemos pasado a las recomendaciones de tratamiento de la Sociedad Española de Reumatología, cuyo investigador principal es el doctor Naranjo, y nos llevamos por este algoritmo de tratamiento. Y por último, cuando ya el paciente termina y se le da un informe, pues sale y el mismo día hemos consensuado con el servicio de análisis clínico hacer la analítica, no hace falta que el paciente esté en ayunas, y el paciente sale después de hacerse todo el estudio el mismo día en la unidad. Tengan en cuenta que son pacientes con mucha limitación funcional y lo ideal es no perderlos, o sea que todo el circuito es en el mismo día y el paciente sale, se hace la analítica y posteriormente el doctor Naranjo revisa esa analítica por si hay algún problema, y también en el informe se le comenta al médico que revisa la analítica porque muchas veces hay que ajustar dosis de vitamina D, ver cómo va la función renal. Bueno, entonces a partir de aquí, cuando ya el paciente sale de la unidad, hay dos caminos. En aquellos pacientes complejos con fracturas vertebrales múltiples, pacientes que se saben que no son cumplidores, pacientes que necesitan tratamientos parenterales, o pacientes que vamos a suponer que no van a ser muy adherentes, estos son pacientes ideal que pasen a la consulta de reumatología. Entonces, estos se citan en la consulta de reumatología. Esto es un porcentaje bastante bajo. Con el tiempo hemos ido ajustando, la enfermera sabe a quién hay que tratar y cada vez el porcentaje de pacientes que pasa a consulta es bajo, pero pasan pacientes sobre todo multifracturados o con sospecha de osteoporosis secundaria severa, otro problema, como el doctor Naranjo después ya le dará la cifra. Y la mayoría de los pacientes, yo diría casi 80-90%, van con el informe al médico de atención primaria, con el que está consensuado y son ya 8 años de trabajos con ellos, para que instaure el tratamiento. Entonces, este es el informe que sale y que se le da, inicialmente se lo damos al paciente en manos, el informe para el médico de primaria, pero ahora ya sale directamente por la plataforma Drago, es muy cómodo, no se pierde nada. El informe se mete en la plataforma Drago y llega a atención primaria y el médico ya valora el informe y valora el inicio de tratamiento. Y al paciente se le da también una copia en manos de este informe. En cuanto a las caídas, como les decía, pues hacemos un cuestionario de caídas, que es el cuestionario de Downtown, y cuando el paciente tiene 3 o más factores de riesgo, pues entonces los mandamos, ya está consensuado con el servicio de rehabilitación, con la doctora Nieves Martín, los mandamos por medio de una interconsulta al servicio de rehabilitación, porque se ha creado desde hace 1 año y pico una escuela de prevención de caídas. Aquí les traigo un ejemplo, imágenes cedidas por la doctora Martín. Entonces se le hace una serie de ejercicios por grupo, están 1 mes, tienen una primera sesión teórica, donde el paciente se sienta, se le comenta con el familiar todo lo que es la osteoporosis, las complicaciones, y después ya se le cita y durante 1 mes están viniendo de 2 a 3 tardes por semana a hacer este tipo de ejercicios. Bueno, ¿y qué pasa con el seguimiento? Pues ya hemos diagnosticado al paciente, le hemos dado su informe, ha ido a su médico de atención primaria, ha recibido pautado en receta electrónica ese tratamiento. ¿Y cómo hacemos el seguimiento? Pues la enfermera coordinadora pues hace a los 3 meses el primer cuestionario de adherencia con una llamada telefónica preguntando si ha iniciado, cómo lo ha iniciado, cómo le va, todo lo que es un cuestionario de hemorragia y de adherencia a los tratamientos. Y además, para nosotros confirmar, miramos si hay en la receta electrónica, comprobamos la adherencia en la receta electrónica de estos pacientes. O sea que tenemos una doble confirmación de tratamiento. ¿Y qué pasó en el 2016? Pues añadimos inicialmente una enfermera becaria que estuvo casi 2 años trabajando con nosotros y posteriormente ya tenemos una enfermera de plantilla. Una enfermera de plantilla que es Vanessa Hernández, que nos está escuchando ahora mismo. Lo que hacemos en esta segunda parte, pues hacemos identificación, pero ya in situ, en planta. La enfermera va a planta 2 veces en semana a recoger las fracturas de cadera. Ahí hacemos investigación, pero no hacemos DEXA. Como saben, muchos FLS no incluyen a la DEXA en un paciente con fractura de cadera
primero que estamos en el momento agudo de la fractura, no vamos a martirizar al paciente, y después no nos va a aportar mucho la DEXA en este tipo de paciente tan mayor, y directamente ya hacemos la recomendación. El paciente se va con un informe de alta, y como todos hacemos un seguimiento telefónico, o sea, tenemos una doble vertiente, la extrahospitalaria, la ambulatoria y la hospitalaria. Esto nos ha llevado que inicialmente teníamos una estrella de plata y desde hace 1 año y medio, 2 años, pues aumentando la calidad de nuestro FLS, actualmente tenemos un reconocimiento de estrella de oro de la IOF. Les voy a poner un vídeo de cómo funcionamos. Bueno, esta es la 4ª planta, estamos en la 4ª planta del Hospital Dr. Negrín. Esta es la sala, la zona de técnicas especiales donde tenemos la densitometría ósea, también hacemos aquí las capilaroscopias. El vídeo se ve un poquito lento, pero no dura mucho. Bueno, pues el paciente entra, la 4ª planta está a la altura de la calle, o sea que todo es cómodo para este modelo de pacientes, que tengan en cuenta que muchos vienen con limitaciones, siempre con familiares, la cadera a veces en silla de ruedas, con muletas, entonces se le ha puesto, es todo comodidad para no perder al paciente. Esta es la sala de espera. Aquí en estas puertas están la densitometría. Aquí tenemos los carteles, tenemos estos carteles anunciadores, teníamos uno con estrella de plata y los hemos repartido por toda el área sanitaria, por todos los centros de salud, y tenemos también repartidos por el hospital para recordar a la gente y a los servicios implicados que no se olviden de la unidad de fractura. Pues como ven, pasan los pacientes, están en la sala de espera, firman el consentimiento y pasan a hacerse la densitometría directamente, lo que hace que no perdamos pacientes. Este es un Hologic Wii reciente, tiene 3 años, tenemos capacidad de hacer densitometría de cadera, de columna, podemos hacer morfometría vertebral, composición corporal, que lo estamos haciendo con nefrología para un estudio en trasplante renal, podemos hacer antebrazo, hacemos niños, hacemos TBS, o sea que le sacamos todo el partido a nuestro densitómetro. Aquí está la técnico, Fabiola Santana, nuestra técnico desde el inicio de la unidad metabólica ósea de nuestro hospital, está haciendo una densitometría de cadera. Bueno, y cuando el paciente sale, inmediatamente, la densitometría tardamos unos 20 minutos aproximadamente, ya pasa directamente a la consulta de Amparo Molina, nuestra enfermera, y ya Amparo, con el resultado de la densitometría que llega directamente a su carpeta, pues Amparo aquí está pasando la consulta, pues la densitometría le llega directamente, mete los datos. Aquí está nuestra auxiliar administrativo que gestiona todo lo que es la información de la densitometría, Carmen Alonso. Y ya por último, en la sala de al lado, se encuentra Vanessa Hernández, nuestra segunda enfermera, nuestra última adquisición, que es la encargada de la captación. Vanessa, aparte de ir a la planta de traumatología a captar la cadera, es la que selecciona, con las listas que le pasa al doctor Naranjo, selecciona a los pacientes y los llama por teléfono para que acudan a la unidad. O sea que estamos en un recinto donde no se nos pueden escapar los pacientes. Acabado todo esto, el paciente se le ha hecho todo el estudio, se va con el informe, sale y ya en el mismo pasillo, al fondo, está análisis clínico, se va, se hace su analítica y ya se va para casa con todo realizado. Entonces, lo importante de esta diapositiva que le he querido presentar es que el centro de un FLS son las enfermeras, son las coordinadoras. El doctor Naranjo y yo, Antonio Naranjo y yo, somos consultores, somos directores, pero realmente quien lleva un FLS son nuestras enfermeras. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de excelencia? Pues todos sabrán que en el 2012 la IOF montó una campaña que se llama Capture the Fracture, que significa reconocer y dar una excelencia a servicios FLS. Lo que hay que hacer es rellenar una base de datos que está online en todos los idiomas, mandarlos a la IOF lo valora y te da una estrella, según el porcentaje que cumplas de sus buenas prácticas, desde estrella de oro
estrella de bronce y estrella de plata. Bueno, estos son los 3 estándares que tienes que cumplir, pues identificación, evaluación, tiempo desde que se rompa hasta que viene, fractura vertebral, guías de actuación, bueno, son 3 estándares y te coloca en el mapa mundial. Como verán, España es de las más FLS, hay un cúmulo importante de FLS en España, tenemos 67, 272 en todo el mundo, 67 en España, 13 de oro, 13 FLS con estrella de oro. Y por último ya comentar que, bueno, ¿cuáles son las necesidades de un FLS? Tener un director especialista y alguien muy ilusionado que le guste la osteoporosis y quiera trabajar mucho y ponerse, hay que salir mucho a primaria, hay que tener un feedback muy bueno con primaria, mandar informes periódicos, resolver los problemas que tenga primaria, ya sea telefónico, a través de la consulta online, pero primaria es fundamental para tener un FLS como el modelo que tenemos nosotros, porque si no, esto no llegaría a ningún lado. Necesitamos un coordinador, que es una enfermera especializada, en este caso nosotros tenemos la gran suerte de tener 2, un equipo multidisciplinar que en nuestro caso se han ido asociando progresivamente diferentes especialidades, acceso a la DEXA, fundamental, una base de datos específica con la que trabajar y con la que poder publicar y enseñar nuestros datos, una colaboración estrecha con los médicos de atención primaria, consensuar actuaciones terapéuticas con ellos, un apoyo de la administración, sin ellos nosotros probablemente nos hubiésemos estancado, fundamentalmente con la segunda enfermera, y si viene bien una ayuda económica para publicaciones, para becarios, pues mejor que mejor. Este es el último cartel que se hizo, que como he dicho que está en toda el área, en todas las zonas de primaria con nuestra estrella de oro y el reconocimiento del Ministerio de Sanidad de buenas prácticas. Este es el equipo que conforma el FLS y últimamente el doctor Naranjo se ha metido también en el FLS Excellent de la Sellón, en el estudio REFRA, metiendo nuestros datos además en Sellón.